Existen verdades que no se susurran en los templos, sino que duermen en el corazón de la tierra. Verdades que el tiempo, con su manto de polvo y olvido, ha intentado sepultar. Pero el eco de lo silenciado es más poderoso que cualquier voz que grita, y a lo largo de los siglos, un nombre ha resonado con una frecuencia extraña, una disonancia perturbadora para la ortodoxia: María Magdalena. No la María Magdalena que nos han enseñado, la pecadora arrepentida, la figura relegada al margen de la historia sagrada. No, hablamos de la Magdalena que los evangelios canónicos apenas insinúan y la que los textos apócrifos y perdidos revelan en todo su fulgor. La Magdalena que, lejos de ser una simple seguidora, fue una iniciada, una confidente, la única capaz de comprender el mensaje más profundo de su maestro. Un mensaje tan radical, tan peligroso, que la iglesia naciente sintió la necesidad de borrarlo de la memoria del mundo. Para entender el enigma de esta mujer, debemos sumergirnos en las arenas de Egipto, en el desierto de Nag Hammadi, donde en 1945 un hallazgo casual destapó una biblioteca de manuscritos antiguos. Entre esos códices, escritos en copto, se encontraron textos que hablaban de un cristianismo primitivo muy diferente al que conocemos. Un cristianismo plural, esotérico, con una visión del mundo y de la divinidad que chocaba frontalmente con la que terminaría por imponerse. Y en el centro de esa revelación brillaba con luz propia el Evangelio de María Magdalena. Este no es un evangelio al uso, una biografía de hechos y milagros. Es un diálogo, un testimonio de una conversación íntima entre Jesús y sus discípulos, con la Magdalena como figura central. Las primeras páginas están ausentes, devoradas por el tiempo, pero lo que queda es suficiente para que la tierra tiemble bajo nuestros pies. El texto la presenta como la confidenta a la que Jesús revela los secretos de la gnosis, del conocimiento interior que libera el alma de las ataduras de la materia. Es a ella, no a Pedro o a Juan, a quien se dirige para desvelar el camino de la ascensión del alma a través de las esferas celestiales, superando los poderes que buscan retenerla en la oscuridad. Imaginemos la escena. Jesús ha partido. Sus discípulos, desorientados, llenos de miedo y de dudas, se preguntan cómo continuar su labor. Es en este momento de desesperación que María Magdalena se levanta. Su voz, serena y segura, rompe el silencio del desconcierto. Ella les dice que no deben temer, que el Salvador les ha prometido su gracia. Y luego relata una visión, una revelación que solo ella ha recibido de la boca de Jesús. Es un relato de conocimiento profundo, de la naturaleza del pecado como ignorancia y de la liberación a través de la mente interior. Pero la reacción de los otros apóstoles es inmediata y reveladora. Pedro, el fundamento de la iglesia, la enfrenta con vehemencia. ¿Acaso habló el Salvador en secreto con una mujer y no con nosotros abiertamente? Su voz es un eco de la masculinidad herida, de un orden patriarcal que se ve amenazado por una mujer que posee un conocimiento superior. Andrés, otro discípulo, se suma a la incredulidad. Yo no creo que el Salvador dijera estas cosas, pues estas enseñanzas son extrañas. La pugna no es solo por la verdad, sino por el poder, por quien tiene el derecho de interpretar el mensaje de Jesús. Es entonces cuando Leví, probablemente Mateo, defiende a María Magdalena con una frase que resonará a través de los siglos, una sentencia que resume el conflicto central del cristianismo primitivo. Pedro, tú siempre has sido irascible. Ahora veo que te enfrentas a una mujer como si fuera un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por esto la amó más que a nosotros. La amó más que a nosotros. Esta frase es una daga que atraviesa el corazón del relato oficial, no solo por la evidente intimidad que sugiere, sino por la implicación teológica. Si Jesús amaba a María Magdalena más que a los demás, era porque ella era la más receptiva a sus enseñanzas, la única capaz de comprender la esencia de su mensaje gnóstico. El amor no era una preferencia sentimental, sino un reconocimiento espiritual. Y eso, para una institución que se erigía sobre la autoridad de Pedro y los apóstoles varones, era un peligro existencial. Pero el Evangelio de María no es el único testigo de esta relación especial.
El Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico de Nag Hammadi, es aún más explícito. En él se lee que María Magdalena era la compañera de Jesús y que la amaba más que a todos los discípulos y a menudo la besaba en la boca. Esta frase ha sido objeto de una controversia interminable. Para los gnósticos, el beso no era un acto sexual, sino un ritual sagrado, la transmisión de la gnosis, del espíritu de la verdad de boca a boca. Era el símbolo de una unión espiritual, de una iniciación sagrada. En este contexto, el beso de Jesús a María Magdalena era la confirmación de su rol como la principal iniciada, la depositaria de la enseñanza secreta. El Evangelio de Felipe también habla del misterio del matrimonio sagrado, una unión espiritual y simbólica que era el fundamento de la verdadera comunidad de creyentes. Era María Magdalena la contraparte femenina en este misterio, la representación de la Sofía, la sabiduría divina, al lado de Cristo, el Logos, la idea de un Cristo solo, célibe y distante, es un invento posterior, una construcción teológica que convenía al celibato clerical y a la supresión del principio femenino en la Iglesia. Los gnósticos, por el contrario, veían la divinidad en una dualidad sagrada, en la unión del masculino y el femenino, del espíritu y el alma, la figura de María Magdalena. Por lo tanto, no es solo la de una mujer, es el símbolo de una corriente de pensamiento, de una visión del cristianismo que fue brutalmente silenciada. Representa la espiritualidad por encima de la institución, la revelación individual sobre el dogma colectivo, la gnosis frente a la fe ciega. Su evangelio, con su insistencia en el viaje interior y la superación de los arcontes, las fuerzas que nos mantienen prisioneros del mundo material, ofrece una cosmología radicalmente distinta. Pero, ¿por qué fue tan importante suprimir este conocimiento? La respuesta está en el poder. La Iglesia, en su proceso de consolidación, necesitaba una estructura jerárquica y una doctrina unificada. El mensaje gnóstico, con su énfasis en la revelación personal y la autoridad espiritual individual, era inherentemente anárquico y subversivo. Si cualquier persona podía, como María Magdalena, recibir la gnosis directamente de la fuente, ¿para qué se necesitaban sacerdotes, obispos y dogmas? Si la salvación no dependía de los sacramentos y la obediencia a una jerarquía, sino del conocimiento interior, la Iglesia como institución perdía su razón de ser. Así, la figura de María Magdalena fue sometida a una operación de difamación metódica y brutal. En el siglo VI, el Papa Gregorio, en una de sus homilías, consolidó la fusión de la Magdalena con la pecadora anónima de Lucas y con la mujer que ungió a Jesús en Betania. De un plumazo, la apóstola de los apóstoles, la compañera y la iniciada, se transformó en una prostituta arrepentida. El estigma, una mancha indeleble, la relegó a un papel de sumisión y penitencia, convirtiéndola en un símbolo de la redención a través de la obediencia, no de la iluminación. Su historia, sus textos, su autoridad, fueron borrados de la narrativa oficial, y con ellos, una parte esencial de la historia del cristianismo primitivo. Pero el conocimiento, como la semilla, a menudo sobrevive en la oscuridad. Las enseñanzas de María Magdalena, o al menos el eco de ellas, pervivieron en grupos considerados heréticos, como los cátaros en el sur de Francia, quienes veneraban a una figura femenina de sabiduría divina y a menudo se referían a María Magdalena con una reverencia que rozaba el culto. La leyenda de que ella había huido a Provenza con el Santo Grial, un símbolo del linaje sagrado, encapsula el eco de la verdad que la ortodoxia quería silenciar. El Grial, en esta interpretación, no es una copa, sino la matriz femenina, el vientre que portó el linaje de Jesús. Un pensamiento tan radical que desafía los cimientos de la fe tal como se nos ha presentado. Y así, el libro perdido de María Magdalena no es solo un manuscrito, es una metáfora. Es la historia de todo un evangelio silenciado, de una voz femenina que fue ahogada, de una tradición espiritual que fue perseguida hasta casi la extinción. Es la historia de cómo la Iglesia, para asegurar su supervivencia y su poder, eligió la exclusión sobre la inclusión, la autoridad sobre la revelación, el dogma sobre la gnosis. El silencio alrededor de su figura no es casual, es una construcción deliberada. Cada omisión, cada tergiversación,
Cada calumnia ha servido para mantener un velo sobre la verdadera naturaleza de su relación con Jesús y sobre el profundo y transformador conocimiento que Él le confió. La idea de que la verdad divina reside en una jerarquía de hombres y no en la sabiduría de una mujer que supo escuchar con el alma es la piedra angular sobre la que se construyó una de las religiones más poderosas del mundo. Pero, ¿qué nos dicen realmente estos textos perdidos? ¿Qué conocimiento es el que, según los evangelios gnósticos, la Magdalena recibió? Es el conocimiento de que el reino de Dios no es un lugar al que se va después de la muerte, sino un estado de conciencia que se alcanza en vida. El camino no es la obediencia ciega a un conjunto de reglas, sino la iluminación interior, el despertar de la chispa divina que reside en cada ser humano. Jesús, en esta visión, no es solo un Salvador que muere por nuestros pecados, sino un maestro gnóstico, un guía que nos muestra el camino para salvarnos a nosotros mismos. La Magdalena, en su evangelio, nos habla de un hombre de mente, de un Salvador que revela el conocimiento para que el alma pueda trascender el mundo de las tinieblas. Nos advierte de los peligros de la dualidad, del conflicto entre el cuerpo y el alma, y nos muestra cómo reconciliarlos a través del conocimiento de nuestra verdadera naturaleza. El pecado, en esta cosmovisión, no es un acto de maldad moral, sino un estado de ignorancia, de no saber quiénes somos realmente. La salvación es el despertar, el acto de recordar nuestra divinidad inherente. Esta era la herejía que la Iglesia no podía tolerar. La herejía de la divinidad individual, de la salvación al alcance de todos, sin necesidad de intermediarios. La herejía del poder femenino, de la mujer como líder espiritual, como apóstola, como maestra de maestros. La Magdalena era el rostro de todo lo que la ortodoxia quería extinguir. Su evangelio era el manifiesto de una revolución espiritual que fue sofocada antes de que pudiera florecer plenamente. La pregunta que nos persigue, entonces, es: ¿qué parte de nosotros, qué parte de nuestra propia espiritualidad se perdió cuando se perdió el libro de María Magdalena? ¿Qué hubiera sido del cristianismo si su voz, y no la de Pedro, hubiera prevalecido? Tal vez habría sido una fe de buscadores, no de creyentes. Una fe de iniciados, no de fieles. Una fe que celebrara la sabiduría de lo femenino, en lugar de relegarla y demonizarla. Los textos de Nag Hammadi son fragmentos, piezas de un rompecabezas que se nos ha entregado incompleto. Pero cada fragmento, cada palabra que sobrevive, es un eco de una historia alternativa, un murmullo de una verdad que se niega a morir. La figura de María Magdalena, por lo tanto, no es solo un personaje histórico. Es una herida en la historia de la fe, un recordatorio de que la verdad a menudo es una víctima de la política y el poder. Es el fantasma de una posibilidad perdida, la sombra de un cristianismo que pudo haber sido. El Evangelio de María, aunque incompleto, nos revela la dinámica de poder que existía en los primeros círculos cristianos. La hostilidad de Pedro hacia la Magdalena no es solo una anécdota, es el reflejo de un conflicto teológico y político. Por un lado, la línea petrina, que se enfoca en la autoridad, la ley y la estructura eclesiástica. Por otro, la línea de la Magdalena, que se centra en la gnosis, la revelación y el camino interior. La victoria de la primera sobre la segunda marcó el curso de la historia occidental, y la figura de la Magdalena fue la gran perdedora en esa contienda. Cuando contemplamos las páginas de este manuscrito olvidado, no estamos solo leyendo un texto antiguo, estamos desenterrando un debate que ha definido, en la sombra, la historia del cristianismo. Estamos viendo las grietas en el cimiento del dogma, y estamos escuchando, a través de los siglos, la voz de una mujer que fue silenciada, no por lo que hizo, sino por lo que sabía. Su conocimiento era el mayor pecado a los ojos de aquellos que buscaban construir un imperio de la fe. La leyenda del Grial, entrelazada con la figura de María Magdalena, adquiere un nuevo y fascinante significado. Si el Grial no es una copa, sino el linaje sagrado, la sangre de Cristo que fluye a través de una descendencia, entonces la Magdalena es la portadora de ese linaje. Esta idea, popularizada en la literatura moderna, no es una invención sin raíces. Es la continuación de una tradición oral y esotérica que se negó a morir. La idea de que Jesús no solo fue un ser espiritual, sino también un ser humano, con una compañera y una familia,
es una herejía para la ortodoxia, pero para aquellos que buscan la verdad oculta, es la clave para entender su plena humanidad y divinidad. Este linaje sagrado no es solo una cuestión de biología, sino de espiritualidad. Es la transmisión de la gnosis de generación en generación, el libro que no se escribió en papiro, sino en el alma. La Magdalena sería la primera de una larga línea de guardianes de la verdad oculta, una estirpe de iniciados que mantuvieron viva la llama de la enseñanza esotérica de Jesús, mientras la Iglesia oficial construía sus muros de dogma y poder. El verdadero libro perdido de María Magdalena, entonces, no es un objeto que pueda ser encontrado en una excavación. Es el conocimiento que ella portaba, la sabiduría que se le confió. Es la comprensión de que la fe no es un acto de sumisión, sino de despertar, que la divinidad no está en un cielo lejano, sino en la chispa de luz que palpita en el corazón de cada ser, y que el camino hacia esa divinidad no se recorre con rodillas dobladas, sino con una mente abierta y un alma sedienta de verdad. La historia de su difamación es una lección de cómo se construyen las narrativas históricas. Se eligieron unos textos, se suprimieron otros. Se glorificó a un apóstol y se denigró a otro. Se creó una imagen de un Jesús distante y célibe, y se borró la de un maestro que tenía una compañera y una iniciada. El drama que se desarrolla en el Evangelio de María es el drama de la historia de la fe misma. La lucha entre el poder y el conocimiento, entre la ley y la gracia, entre la institución y el individuo. El eco de la voz de María Magdalena nos llega hoy, desde las páginas de esos códices olvidados, para recordarnos que la historia que nos han contado es solo una de las muchas historias posibles, y que la verdad, a menudo, no se encuentra en las páginas de los libros sagrados, sino en los silencios que hay entre ellas. En esos espacios vacíos que la historia oficial ha dejado sin llenar. Y es en esos silencios donde se esconde la verdadera esencia de la Magdalena, la apóstola, la compañera, la iniciada. El faro de una verdad que la oscuridad no pudo apagar. Y es precisamente en esos vacíos donde la leyenda comienza a florecer, una historia alternativa que se teje en las sombras de los siglos. Es la historia de cómo María Magdalena, lejos de ser la pecadora arrepentida que nos pintaron, se convierte en el eslabón perdido entre la enseñanza de Jesús y el mundo que conocemos hoy. El libro perdido no es solo un texto, es un rastro, una huella de su viaje, una peregrinación que la llevó más allá de la tierra de Judea, hasta las costas de la Galia, a lo que hoy es Francia. Según la tradición oral y los relatos apócrifos, tras la crucifixión, María Magdalena, junto a otros discípulos como Lázaro y Marta, huyó de la persecución en un pequeño barco sin velas ni remos, a merced de las olas. Este viaje, que la ortodoxia ignora, es crucial para entender su legado. En esta travesía mítica, la Magdalena no es una fugitiva, sino una misionera, una portadora de la verdad. Ella lleva consigo no solo el recuerdo de su maestro, sino la esencia de sus enseñanzas más profundas, aquellas que Pedro y los demás se negaron a aceptar. La llegada a Marsella y el sur de Francia se convierte en el lugar de nacimiento de una nueva corriente espiritual. Lejos de la naciente iglesia romana, la Magdalena establece una comunidad de iniciados, transmitiendo la gnosis de Jesús en un linaje que se mantenía oculto. La cueva de la Sainte-Baume, un lugar de peregrinación hasta el día de hoy, se dice que fue su refugio, un lugar de contemplación y enseñanza. En ese retiro, ella habría continuado su labor, escribiendo, meditando y compartiendo el conocimiento que le fue revelado. Aquí es donde el mito del libro perdido toma una forma más tangible. ¿Qué escribió María Magdalena en esa cueva? Los relatos esotéricos sugieren que no se trataba de un evangelio de hechos históricos, sino de un texto de sabiduría, un manual para el viaje del alma, una guía para la gnosis. Sería un libro de revelaciones sobre la naturaleza del universo, la dualidad del ser humano y la alquimia de la transformación interior. Un compendio de las verdades que Jesús le había susurrado al oído, las que ella, y solo ella, había comprendido. El eco de esta tradición se percibe en la herejía de los cátaros, que floreció en el sur de Francia siglos después. Los cátaros, con su creencia en la dualidad del bien y el mal, y su énfasis en el conocimiento espiritual sobre los sacramentos, tienen una extraña resonancia con las enseñanzas gnósticas. Para ellos, la iglesia material era una institución corrompida,
y la salvación se lograba a través de un conocimiento purificador que liberaba al alma de la prisión del cuerpo. No es casualidad que se les persiguiera con una brutalidad sin precedentes, en una cruzada que pretendía erradicar no solo las personas, sino también su conocimiento. ¿Qué era lo que los cátaros sabían sobre María Magdalena? Los rumores y las leyendas sugieren que eran los herederos de su tradición, los guardianes de ese linaje espiritual que se remonta a la misma fuente. La idea de que el Santo Grial no era un cáliz, sino un símbolo del linaje sagrado, una estirpe de descendientes de Jesús y la Magdalena, cobra fuerza en este contexto. Para la Iglesia de Roma, que había proclamado la divinidad de Jesús y su celibato, la idea de un linaje de sangre era la máxima herejía, un golpe directo al corazón de su autoridad. El libro perdido de María Magdalena, en esta luz, se convierte en la crónica